Dios. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Me estaba riendo porque no me había dado cuenta que en vez de poner la lámina les puse mi carota. Pero bueno, Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por otra vez, Señor, nos da la oportunidad de estar leyendo tu palabra, Señor, predicando tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Te damos gracias también por el alimento del día de hoy. Te damos gracias por cuidarnos y bendecirnos, por tenernos resguardados y alejados de todo mal. Que hoy tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón y que podamos seguir haciendo tu voluntad. Bendito seas por siempre y siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. De nueva cuenta ya estamos aquí. Y pues vamos a darle, ¿no? ¿Para qué le damos tantas vueltas? No encuentro mis lentes. No sé dónde dejé mis lentes. Bueno, voy a tratar aquí están. Aquí están. Bueno, ¿qué leímos el día de ayer? Ayer leímos el capítulo 40 y 41 del libro de Génesis. ¿Qué vimos en el capítulo 40? Vimos cómo empieza el plan de Dios sobre José, porque él estaba en la cárcel y como compañeros tuvo al copero y al panadero del rey. El copero es así como lo vemos en las películas y en las caricaturas, el cuate este que siempre probaba los alimentos y los líquidos que se le daban al rey para una precaución para que no estuvieran envenenados, pues el que se moría era el copero, ¿no? Y el rey podía seguir viviendo. Bueno, pero ellos dos les cuentan su sueño, ya lo leímos de qué se trata cada uno de ellos, y nos damos cuenta que al copero José le dice que él va a ser restituido en su puesto, y al panadero le dice, pues ni modo, mi hermano, a ti te toca que te cuelguen, ¿no? Y tal como se los había dicho José, uno siguió viviendo y el otro fue muerto, colgado de un madero, ¿no? Y las aves se comían su cabeza. Bueno, ¿qué nos deja de enseñanza el capítulo 40? Una cosa que tenemos que notar es que estuviera donde estuviera José, siempre estaba glorificando al Señor con sus acciones. Él no solamente creía, oraba, hablaba con el Señor, él con sus acciones siempre estuvo demostrando ser un hijo del Dios único, vivo y verdadero. Él siempre, en lugar en el que estuvo, siempre glorificó al Señor sin importar las circunstancias en las que él viviera. De la misma manera nosotros y José que estaba en la cárcel, él estaba glorificando al Señor con su vida. Nosotros que tenemos la oportunidad de estar libres, que estamos alejados de todo eso, la manera en que tenemos que glorificar al Señor es viviendo la vida que Él nos pidió que viviéramos, caminando en santidad, que también lo vamos a lo vamos a comentar cuando veamos el comentario a Mateo. Bueno, el capítulo 41, otra vez, perdón, en el capítulo 40 vimos que José le pidió al copero que no se olvidara de él por lo que había hecho por él. Pero vemos que sí, porque pasaron 2 años para que el copero se volviera a acordar de José. Cuando Faraón tuvo su famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, y de las espigas rectas y de las espigas que se doblaban. También ahí no hay necesidad ni siquiera de meternos a ver de qué era el sueño o qué significaba, porque está bien claro en la palabra del Señor. Ajá, bueno, que lo que vemos ahí es que la interpretación que le dio José al faraón acerca de los sueños que había tenido, le agradó tanto al faraón, le agradó tanto, que dijo que no iban a encontrar otro hombre tan sabio como él y que debido a eso, él iba a ser puesto por encima de todos en Egipto, solamente iba a estar por abajo de la autoridad de Faraón. Era el único que podía decirle algo a José, porque él iba a estar por encima de todos, ¿no? Por encima de todos. Y vemos que le dio un anillo y no sé qué tantas cosas. Ah, le dio hasta una esposa, ¿no? A esta, ¿cómo se llamaba? Asenat. Su esposa se llamaba Asenat. E inclusive le cambió el nombre a José y le puso Safnapanea. ¿Qué significa Safnapanea? En realidad, ningún comentarista, ningún erudito ha logrado discernir o ha logrado comprender qué significa ese nombre. Aunque muchos por ahí dicen que se puede significar Salvador del mundo o Dios habla y él vive. Se supone que eso podría significar el nombre que le dieron a José el faraón. Ajá. Después vemos que con Asenat, que era hija de un sacerdote de uno de los dioses egipcios, tuvo 2 hijos con ella. Ajá. Uno se llamaba Manasés y el otro se llamaba Efraín.
El nombre de Manasés significa el que hace olvidar, ese sí están seguros. Y Efraín significa fructífero. Ajá. Pero aquí hay algo extraño, aquí hay algo extraño. ¿Por qué Faraón, así nada más porque le interpretó dos sueños, por qué le entregó todo Egipto a José? Eso suena algo muy loco, ¿no? Como que pues, ni lo conocía, acababa de salir de la cárcel, tenía como... ¿Cuánto se pudo haber tardado en interpretarle el sueño a Faraón? ¿Media hora? ¿40 minutos? Y esos 40 minutos bastaron para que Faraón le entregara todo Egipto bajo su gobierno. Eso se nos puede hacer un poquito raro y decir, bueno, pues, ¿por qué no más tiempo o algo así? Esto tiene que ver con algo de que viene en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Si lo leemos, nos vamos a dar cuenta que parte del versículo dice, el corazón del rey está en las manos del Señor. O sea que no fue tanto que Faraón quisiera, sino que Faraón estaba siguiendo las indicaciones que el Señor le había puesto en el corazón para que nombrara a José y pudiera seguir con el plan que el Señor ya había trazado para la redención del hombre. Todo esto pasó a la edad, a la tiernita edad que tenía José de 30 años de edad. ¿Cómo sabemos que tenía 30 años de edad? Vayan a leer Génesis 37, capítulo 2, para que se enteren de la edad de José. Y hacemos cuentas, José pasó 13 años en Egipto. Por lo menos, ha de haber pasado él unos 10 o 9 años en la cárcel, José. Imagínense, bien chavito. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 42 y 43 del libro de Génesis y escrito está, los hermanos de José vienen por alimentos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Vayan allá y compren de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde vienen? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías son, por verlo descubierto del país han venido. Ellos respondieron, no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para verlo descubierto del país han venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que les he dicho, eso es lo que les han dicho, afirmando que son espías. En esto serán probados. Vive Faraón que no saldrán de aquí, sino cuando su hermano menor viniera aquí. Envíen a uno de ustedes y traiga a su hermano, y ustedes quedan presos, y sus palabras serán probadas si hay verdad en nosotros. Y si no, vive Faraón que son espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José, hagan esto y vivan. Yo temo a Dios. Si son hombres honrados, quede preso en la casa de su cárcel uno de sus hermanos, y ustedes vayan y lleven el alimento para el hambre de nuestra casa. Perdón, para el hambre de su casa. Es que me faltan mis lentes. Pero traerán a su hermano menor y serán verificadas sus palabras y no morirán. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no les hablé yo y dije, no pequen contra el joven y no escucharon? Y he aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprovisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo,
y devolvieran el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les dieran comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente, y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que son hombres honrados. Dejen conmigo uno de sus hermanos, y tomen para el hambre de sus casas, y andad. Y tráiganme a su hermano el menor, para que yo sepa que no son espías, sino hombres honrados. Así les daré a su hermano, y negociarán en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me han privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevarán. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él le dijo: no descenderá mi hijo con ustedes, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Los hermanos de José, capítulo 43 del libro de Génesis, escrito está: los hermanos de José regresan con Benjamín. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: vuelvan y compren para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no verán mi rostro si no traen a su hermano con ustedes. Si enviaron a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envían, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no verán mi rostro si no traen a su hermano con ustedes. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: hagan venir a su hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Y yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos vuelto ya 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: disculpen ustedes, por favor. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así sea, háganlo. Tomen de lo mejor de la tierra en sus sacos, y lleven a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomen en sus manos doble cantidad de dinero, y lleven en su mano el dinero vuelto en las bocas de sus costales. Quizá fue equivocación. Tomen también a su hermano, y levántense y vuelvan a aquel varón, y el Dios omnipotente les dé misericordia delante de aquel varón, y les suelte al otro su hermano, y a este Benjamín, y si ha de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez que nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron: ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales,
He aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió: Paz a ustedes, no teman. Su Dios y el Dios de su padre les dio el tesoro en sus costales. Yo recibí su dinero, y sacó a Simeón a ellos, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que ahí habría de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: Su padre, el anciano que dijeron: ¿Lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: Bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo, y dijo: Pongan pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera que las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Con esto terminamos la lectura de los 2 capítulos que nos tocaban el día de hoy del libro de Génesis, y mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario correspondiente. Perdón ustedes esta garganta que no se quiere alivianar, pero aquí estamos. Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Mateo. En esta ocasión nos toca el capítulo 13, un excelente capítulo, como todos los demás, pero vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que leímos el día de ayer. Ayer terminamos el capítulo 12 de los versículos del 22 al 50. Pero como siempre les digo, hablar de todo es imposible. Vamos a hacer un pequeñísimo comentario, algo de que a muchos de nosotros nos llama mucho la atención, y a lo mejor no lo hemos podido comprender muy bien a cabalidad. ¿De qué está hablando aquí? Ok, vemos que los fariseos estaban atestiguando cómo Jesucristo, nuestro Señor Jesús, estaba echando fuera demonios de un hombre que estaba ahí. Y cuando el demonio salió del mudo y que pudo hablar, los fariseos dijeron algo muy claramente. Dijeron que él echaba fuera a los demonios por causa de Belzebub. ¿Quién era Belzebub? Ok, Belzebub es una tergiversación del nombre Baal Zebub, que era el dios Baal en el Antiguo Testamento. Pero los judíos, bueno, y Baal Zebub significa señor de las moscas. Pero los judíos, en tono de burla, le decían Belzebub, que significa señor del estiércol. Ajá, eso es lo que ellos decían acerca de ese demonio. Y cuando ellos vieron que Jesús echó fuera a los demonios, dijeron: Este no echa fuera a los demonios, sino por el príncipe de los demonios. Obviamente, aunque lo dijeron en voz bajita, Jesucristo los escuchó o supo lo que había en su corazón, y ahí les dio una clase de cómo podría ser que le echara demonios si lo hacía por el nombre del demonio mayor. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y les aventó ahí el torito de diciendo: Bueno, si ustedes dicen que yo echo los demonios fuera por Belcebú, ¿por quién los echan fuera sus hijos, no? Los exorcistas. Porque también los sacerdotes israelitas de ese tiempo también tenían a sus exorcistas, ¿no? Los que echaban fuera demonios cuando no conocían al Dios verdadero, no tenían la autoridad de Jesucristo. Ellos echaban fuera demonios. Todo ese contexto lleva a Jesucristo a decirles que estaban cometiendo un pecado imperdonable. Ya leímos el contexto el día de ayer y ahorita más o menos lo explicamos. ¿A qué se refiere Jesucristo con el pecado
imperdonable a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, en ese tiempo, en el contexto en el que lo está diciendo nuestro Señor Jesús, era atribuir las obras de Dios a Satanás. Eso era lo que estaba comentando Jesucristo acerca de ellos. Y era un pecado por el cual no iban a tener perdón, porque le estaban atribuyendo las cosas de Dios a Satanás. Y Jesucristo incluso les dice, miren, ustedes van a ser perdonados, inclusive si blasfeman o pecan contra el Hijo de Dios, contra el Hijo de Hombre, que se estaba refiriendo a él. Y nos damos cuenta que esto es cierto. ¿Por qué? Porque si leemos una de las 7 frases que dijo Jesucristo en la cruz y que está en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, en el versículo 34, cuando estaba ahí en la cruz, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es parte del versículo, porque ya lo demás dice que y sobre sus vestidos echaron suertes y se los repartieron. Pero Jesucristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si ellos no hubieran blasfemado contra el Espíritu Santo, pudieran haber sido perdonados por la crucifixión de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo los perdonó en ese momento. Sin embargo, ahorita vamos a hacer ese comentario. Ellos seguían atribuyendo las obras de Jesucristo a nuestro Dios Todopoderoso, a Satanás, y eso era algo que no se les iba a perdonar. Ajá, fue algo que Jesucristo dijo, eso no va a ser perdonado, no puede ser perdonado. Ajá, ok. Ese pecado imperdonable, como les decía, el Señor Jesús en una de sus 7 frases en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, muchos de los que estaban ahí, muchos de los que estaban ahí, vieron a Jesucristo colgado en el madero, vieron su calvario, vieron todo el tormento al que fue sometido. Cuando más adelante, si tuvieron oportunidad de recibir el Evangelio por medio de los apóstoles, muchos de ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse de ese pecado. Ajá, de arrepentirse de ese pecado. Ajá. Esto nos lleva a los tiempos del día de hoy. Existe el pecado imperdonable, así como tal y como se lo dijeron a Jesucristo. Es muy difícil que en el contexto en el que se le dijo a Jesucristo se pudiera cometer el pecado imperdonable por la sencilla razón de que Jesucristo no está corporalmente con nosotros. En estos días Jesucristo no está físicamente en medio de nosotros. Sin embargo, tenemos que tener cuidado todos nosotros que somos cristianos, que nos decimos discípulos de que decimos, si nos decimos discípulos de Jesucristo, si nos decimos seguidores de Jesucristo, siervos de Jesucristo, sabemos que estamos caminando en un camino de santidad, sabemos que ahí tratamos de llevarnos derechito, sabemos que es un camino muy difícil y también otra cosa que tenemos que saber, aun y cuando vamos caminando en ese camino de santidad, es que va a ser imposible que no pequemos. Ajá, va a ser imposible. Si hay alguien en este mundo que les diga que no ha pecado, pues ese va a ser el primero que se va a ir al infierno. Porque todos nosotros pecamos ya sea por comisión o por omisión. Comisión quiere decir que lo hagamos conscientemente y omisión quiere decir que pasemos de largo en el pecado, que estamos pecando y no nos damos cuenta. Ajá, un pecado de comisión, por ejemplo, pudiera ser el que robáramos cualquier cosa. Se supone que la palabra, el mandamiento dice, no robarás. Si tú le robas a tu patrón horas de trabajo, si tú robas en un supermercado, aunque sea una uvita, una fresita, estás cometiendo robo y ese pecado, bueno, eso es una transgresión a las normas de Dios, eso es un pecado. Y comisión, ¿cuándo es? Cuando tú, por ejemplo, vas en tu carro, vas en el transporte público, vas caminando y se acerca a ti una persona o ves que viene una persona en necesidad y te pide o sabes que te va a pedir este dinero para que lo ayudes y hasta te das la vuelta, ¿no? O te haces así como el que no lo viste. Eso es omisión, eso es no ayudar al necesitado. Ajá, eso es, a veces, muchas veces también detenemos nuestra mano de darle a alguien porque pensamos que no lo necesita. Eso es omisión. Entonces, ese es un pecado que tenemos, primero que nada, cuando nos damos cuenta de que cometimos un pecado de cualquiera de las dos formas, tenemos que darnos cuenta, nos tiene que dar cierto remordimiento, pero ojo, ese remordimiento no nos va a servir
si no hay un arrepentimiento genuino y verdadero, el tratar de no volverlo a hacer. Si tú estabas robándole a tu patrón, diciéndole que él tiene mucho dinero, o que vas a tu trabajo y no cumples con tus horas de trabajo, o no estás haciendo las cosas como debe de ser, estás robándole a tu patrón. Por mucho que me digas que se lo merece y todo esto, estás robándole a tu patrón. Entonces tiene que haber un arrepentimiento genuino en ti y decir, no lo vuelvo a hacer. Ajá. Pero además, esos pecados que cometemos, para el pecado no para Dios el pecado no es ni blanco, ni negro, ni rosita, ni venial, ni capital, ni grande, ni chiquito. No, el pecado es pecado. Es una transgresión a la norma de Dios. De ese pecado se lo tenemos que confesar al Señor. Ajá. Entonces, tenemos que arrepentirnos sinceramente de haber pecado y tenemos que confesarle ese pecado al Señor. Él ya lo sabe. Él sabe que pecamos, él sabe que caímos. Sin embargo, quiere oír de nuestros labios que estamos arrepentidos de haberlo cometido y que vamos a tratar de no volverlo a hacerlo más. ¿Por qué? Porque si tú no tienes tiempo de arrepentirte de ese pecado, mi hermano, no te va a quedar otra más que estar separado de Dios por toda una eternidad en el infierno. Se los voy a poner en un ejemplo muy clásico que a mí me lo enseñaron, pero que es verdaderamente. Vamos a suponer, nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, siervos de Cristo, y sabemos que hay lugares a donde no debemos de meternos, sabemos que hay lugares, que hay cosas que no debemos ver, que no debemos escuchar. Sin embargo, porque nos convencieron nuestros amigos o porque decimos qué tanto es tantito, vamos, por ejemplo, y nos metemos a un bar. A un bar, no estoy hablando ni siquiera de un restaurante, a un bar directamente. Y aunque digamos que no voy a tomar, no voy a bailar, no voy a hacer nada, no tendrías nada que estar haciendo ahí en esos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son dominios de Satanás. Entonces, si tú vas en ese lugar, si tú vas a ese lugar y de momento te gana el mundo y te pones a bailar y a echar copa y todo lo que quieras, imagínate si en ese momento se le ocurre o dice el Señor que es el arrebatamiento. Tú estás cometiendo pecado. Nada más imagínate que fuera el arrebatamiento en ese momento, te vas a quedar. ¿Por qué? Porque estás viviendo en el pecado. Entonces, por eso el Señor nos llama a vivir una vida santa, a mantenernos alejados del pecado, a tratar de llevárnoslos por la derechita. Basta una sola vez para que caigamos en el pecado y ahora sí, que nos pueda agarrar el Señor en ese momento que fuera la tribulación y adiós, Nicador, ahí te quedas abajo, ¿no? Bueno, ya después trataremos el asunto de la salvación cuando lo veamos más adelante en las epístolas a Pablo, pero mientras hay que llevárnoslas por la derecha. ¿Por qué? Porque si cometemos pecado, no nos arrepentimos y no lo confesamos, se puede equiparar a que fuera un pecado imperdonable. ¿Por qué? ¿De qué te va a perdonar Dios si no le confesaste su pecado? Pero bueno, tu pecado. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca iniciar con el capítulo 13 del Evangelio de Mateo y nos toca los versículos del 1 al 23. Escrito está, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Propósito de las parábolas. Entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane.
Pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Ay. Jesús explica la parábola del sembrador. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Con eso terminamos la lectura completa del día de hoy. Ya mañana, ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario acerca de esto. Y pues bueno, vamos a darle gracias al Señor Padre. En el nombre de Cristo te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que nos das, Señor, que no lo merecemos, pero tú siempre nos los das y a manos llenas. Gracias por escucharte, Señor, por dejarte escucharte, por dejar que podamos comprender tu palabra, por estar reunidos en tu presencia, porque donde estamos dos o tres, tú estás ahí en medio de nosotros. Te pido, Señor, que cuides y bendigas a todos mis amigos, a todos mis compañeros y sobre todo a mi familia, que de todas las personas que ven esta serie de videos, Señor, sean benditos en tu nombre, que siempre prosperes el fruto del trabajo de sus manos, que su canasta nunca esté vacía y que el agua nunca les falte. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús y que tu Espíritu nunca se aparte de nosotros. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Descansen.